Del mensaje que el Señor entronizado le da a Juan para transmitir a las 7 iglesias de Asia Menor, hoy nos enfocaremos en la carta a la iglesia de Pérgamo. Esta es elogiada por su fidelidad, pero también es criticada por ser complaciente al contar en su membresía con seguidores de doctrinas que inducen a los puros creyentes a combinar la fe con actitudes paganas, propias del lugar donde se encuentra. Esta es la típica iglesia complaciente que mezcla la sana doctrina incorporando tradiciones y ritos locales, ya sea por un deseo de aceptación, miedo al rechazo, baja autoestima o para evitar conflicto con las autoridades. Este comportamiento se evidencia en la dificultad para decir no a toda enseñanza o práctica que contradice la sana doctrina cristiana. De manera que vamos a leer en el libro de Apocalipsis el mensaje a la iglesia de Pérgamo que se encuentra en el capítulo 2 de los versos 12 al 17, que dice así. Primeramente, leemos el versículo 12, que dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Esta carta es personal de parte del Señor a una iglesia que está en Pérgamo, y quien dice representarlo en dicha ciudad. Jesús se presenta resaltando su señorío como el que tiene la espada aguda de 2 filos, como Pablo bien aclara, es la palabra de Dios. La espada de 2 filos es un símbolo del poder de la palabra de Dios, que va junto al yelmo de la salvación, Efesios capítulo 6, verso 17, juzgando tanto la vida interior que es hacia los pensamientos y motivaciones, como a las acciones externas. Jesús se presenta de esta manera para recordar a la iglesia de Pérgamo que, a pesar de sus difíciles circunstancias, Él tiene toda la autoridad para juzgar y discernir la verdad del error. Por eso, primeramente, le reconoce el riesgo que afrontan por el lugar donde está ubicada y que el mensaje del Evangelio es proclamado aún a costa del sacrificio de sus vidas. Así lo dice en el versículo 13. Sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. No obstante, retienes mi nombre y no negaste mi fe. Ni aun en los días de Antipas, mi fiel testigo, el cual fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Cuando una iglesia local debe enfrentar la tentación de ceder en sus convicciones para encajar en una sociedad secularizada, la espada aguda de 2 filos es el recordatorio de que solo la verdad bíblica debe ser la guía. Por ejemplo, una congregación que debate sobre si debe adaptar sus enseñanzas a las tendencias sociales del momento, como una ideología de género que se trata últimamente, debe recordar que es la palabra de Cristo la que juzga y define lo que es correcto, no las modas del momento. Jesús reconoce la fidelidad de la iglesia de Pérgamo a pesar de vivir en un ambiente hostil, ya que Pérgamo era un centro de culto al emperador romano y de adoración a dioses paganos como Asclepio, que era el dios de la sanidad, Dionisio, el dios del vino, y Atenea, la diosa de la sabiduría, entre otros dioses. La frase donde está el trono de Satanás puede referirse a la prominencia de estos cultos paganos y a la persecución que sufrían los cristianos, como la muerte del mártir Antipas. Pérgamo, además, era el centro de gobierno romano de la región y capital administrativa. Lo que queda claro es que la sociedad en su gran mayoría era pagana y rechazaban toda doctrina contraria a sus creencias. Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, así nos dice el libro ni bien empieza, es un libro escrito en un tiempo donde la tiranía imperial romana sancionaba con la muerte toda doctrina contraria a la autoridad.
especialmente durante la persecución que sufrieron los cristianos bajo el gobierno de Domiciano, allá por el año 95-96 de la era cristiana. Si bien la Biblia no da mayores detalles sobre Antipas y la causa de su muerte, probablemente haya sido consecuencia de la persecución imperante por vivir y mostrarse como seguidor de Cristo. Algo similar a lo que pasó a Esteban cuando se dio ese hermoso mensaje que terminó siendo apedreado, que habla el libro de los Hechos. Esta realidad se repite hoy en creyentes que viven en entornos donde la fe cristiana es abiertamente hostilizada, como en ciertos países con regímenes opresores o en entornos laborales y sociales que ridiculizan las convicciones cristianas. Un ejemplo podría ser un cristiano en un país con persecución religiosa que se niega a renunciar a su fe, incluso enfrentando la posibilidad de encarcelamiento o violencia. Si vamos a la actualidad, los cristianos residentes en Belén, lugar donde nació Jesús, experimentan hoy una dura realidad. Ellos se ven forzados a emigrar de la ciudad en busca de mejores oportunidades de trabajo, un fenómeno impulsado por una doble presión. La opresión ejercida por la administración palestina que controla la zona y la marginación impuesta por Israel que les impide cruzar a sus áreas de control para trabajar. Este es un testimonio personal que he vivido durante la visita en el año 2019. Belén cada día tiene menos creyentes cristianos por estas circunstancias, pero no todos son rosas. A continuación, Jesús critica a la iglesia de Pérgamo por aceptar y tolerar a personas que se confiesan creyentes, pero continúan practicando y enseñan las falsas doctrinas. Así les dice en los versículos 14 al 16. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí lo que sostiene la doctrina de Balaam, quien enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. E igualmente tienes ahí a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, iré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿A qué se refiere la doctrina de Balaam? Se refiere a la tentación de ceder ante las prácticas paganas y la inmoralidad sexual que termina maldiciendo al pueblo de Dios y obteniendo beneficios propios para convivir en la sociedad, evitando todo conflicto con el gobierno de turno. ¿Y qué es la doctrina de los nicolaitas? Los nicolaitas eran un grupo controvertido mencionado en Apocalipsis, rechazado por la iglesia de Éfeso, a quienes Jesús aborrece, capítulo 2, verso 6, pero que la iglesia de Pérgamo los había aceptado en su membresía. Su doctrina fomentaba el compromiso entre el cristianismo y el paganismo, formando un sincretismo religioso en sus cultos. Es la versión actualizada a la época de este mensaje, donde se promovía una adaptación del cristianismo a la cultura mundana, incluyendo la participación en banquetes paganos y la inmoralidad sexual, justificando la mezcla de la fe con el pecado. Que un miembro de la iglesia actúe de manera semejante a Balaam, dejándose sobornar o tentar, como diríamos hoy, por una autoridad figura de Balac, no solo infecta la santidad congregacional, número 22:7, y que también incite a otros creyentes a la lujuria sexual con mujeres paganas ejerciendo la idolatría, número 25:1, es una aberración a los ojos de Dios. Pero aquí el mensaje es a la iglesia de Pérgamo. Esto significa que es un claro mensaje a la dirigencia complaciente de la iglesia local que sabe que hay entre sus miembros quienes persisten e invitan a otros a participar en estas falsas doctrinas,
y no solo no las reprenden, sino que los siguen aceptando en la congregación sin que se arrepientan y comiencen a experimentar una nueva vida conforme a la sana doctrina. A esta diligencia Jesús les preavisa el juicio que les vendrá. Por tanto, arrepiéntete, le dice, pues si no, iré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esto hará que el juicio eterno de Dios se vuelque en condenación a quienes lo practican, aún confesándose creyente cristiano, como Jesús bien lo aclaró en Mateo, el capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por circunstancia que el Señor no revela en el mensaje, avisa que si la iglesia de Pérgamo no se arrepiente de la complacencia que tiene hacia quienes practican falsas doctrinas, les anticipa que él mismo irá y limpiará la iglesia con la espada de mi boca, de quienes dicen ser cristianos y no lo son. Esto significa que repercutirá en la disminución de los miembros de la congregación que serán expulsados o se irán por sus propios medios, dejando espacio para que el Señor luego añada a quienes experimentarán la salvación por la predicación de las sanas doctrinas. Hechos capítulo 2, verso 47. Muchas iglesias hoy en día pueden caer en el error de Pérgamo, comprometiendo la sana doctrina con la aceptación de actitudes propias de la cultura social del lugar donde se encuentran con el fin de atraer a la gente a su membresía y llegar a ser relevantes en la sociedad, convirtiendo el mensaje de gracia y salvación en un evangelio de ofertas sin demandas. En la década del 80, durante el siglo pasado, a nivel hispanoamericano se dio a conocer un grupo musical español que se autollamó Locomía. Muchos integrantes vestían ropas de colores llamativas similares a las utilizadas en la sociedad china de época pasada, contorsionando con parasoles, o sea, esos paraguas, parasoles que ponían en sus canciones. Esto fue una revolución en la época y llegó a nuestro país, de manera que una iglesia local de corte tradicional y reconocida por su sana doctrina adaptó la alabanza de igual manera que lo hacía el grupo musical. La música y el tiempo de duración de la alabanza terminaron degradando el sano mensaje que se daba para finalizar el culto. Hoy día esta forma de culto es reemplazada incorporando en la alabanza y en las prédicas videos con imagen y sonido como se realiza en los recitales musicales y en campañas comerciales. A este tipo de simbionismo religioso se refiere el Señor cuando le cuestiona a la iglesia de Pérgamo. Tienes también a lo que sostiene la doctrina de los nicolaitas, la cual en otras versiones bíblicas como Reina Valera 1960 agrega la que yo aborrezco, frase que no figura en el texto griego original, ya que se lo dice a la iglesia de Éfeso. Jesús llama al arrepentimiento y advierte sobre las consecuencias de no hacerlo. La espada de mi boca reitera su autoridad para juzgar a aquellos que persisten en el pecado y el compromiso con el mundo. Esta es una llamada a la purificación interna de la Iglesia. Una congregación cuyos líderes y miembros aceptan convivir con quienes practican la doctrina de Balán y la de los nicolaitas, pensando que no tiene consecuencias, será juzgada por el Señor. Pero el Señor en su gracia, antes de emitir un fallo condenatorio, les da la oportunidad de arrepentirse y volver a la sana doctrina con estas palabras. En el versículo 17, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza,
le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y esculpido en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. El maná es símbolo del cuidado de Dios a su pueblo y fue el alimento milagroso que les proveyó durante su travesía en el desierto para el sustento diario. Éxodo capítulo 16. Ahí todos los días los israelitas debían salir cada mañana a recoger el maná que aparecía con el rocío de la noche y no podían guardar lo que sobraba, ya que al día siguiente se descomponía y creaba gusanos. El sexto día de la semana, previo al día de reposo, se les ordenaba recoger una doble porción que era para el día siguiente, que milagrosamente no se echaba a perder. Varias son las interpretaciones de la promesa de Jesús cuando dice, le daré del maná escondido, que hacen a la tradición rabínica, siendo la más firme la que hace referencia al libro deuterocanónico Segunda de Macabeo, capítulo 2, de versículos 4 al 7, que menciona al profeta Jeremías escondiendo el arca del pacto que contenía el maná con las tablas de la ley y la vara de Aarón que reverdeció durante la deportación a Babilonia antes de la destrucción del templo de Jerusalén, en un lugar que quedará, así dice el texto, desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y le sea propicio. Una directa referencia a la era mesiánica donde Israel será restaurado con la venida del Mesías. Desde la óptica cristiana, el maná escondido nos lleva a la palabra de Dios que revela a Cristo, que se debe abrir, leer y meditar, con la que Jesús se revela a los suyos porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, verso 4. Para crecer en su conocimiento, como cuando Dios le dijo al profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Y bien lo aclara Jesús, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este, señalándose él, es el pan que desciende del cielo, para que quien coma de él no muera. Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 48 al 50. El maná escondido hace referencia a la comunión íntima con Cristo, quien es el verdadero pan de vida que recibe todo redimido del pecado que los hace más que vencedores por medio de aquel que los amó hasta la muerte y muerte de cruz. En la cultura romana se daba una piedrecita blanca a los juzgados por delitos cuando eran absueltos, mientras que una piedrecita negra los condenaba. En este contexto simboliza el perdón y la absolución de Dios que da a todos aquellos que confiesan los pecados que se arrepiente, que se menciona en el texto, simbolizando además el acceso a una relación personal y especial con Cristo. Y el nombre nuevo significa la nueva identidad que Cristo le da, como lo hizo con Pedro. Mirándolo fijamente, Jesús le dice, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú serás llamado Cefa, que significa Pedro. Juan capítulo 1, verso 42. El mensaje a Pérgamo nos confronta con una elección vital. Aunque vivamos en lugares donde el poder del mal parece fuerte por la abundancia de idolatría, la inmoralidad y la tentación de ser condescendiente con todos, la Iglesia no debe dejarse corromper por estas actitudes que presenten alguno de sus integrantes. Debe recordar que Jesús alaba la firmeza de quienes creen firmemente en su palabra. Retienes mi nombre y no negaste mi fe, dice el versículo 13. El estímulo de las recompensas es una firme motivación para aquellos que resuelven llevar una vida de existencia santa y consagrada.
A pesar de las vicisitudes por las que tengan que pasar, como por ejemplo quien decline una promoción laboral para no incurrir en prácticas corruptas, este será galardonado por Dios con un premio espiritual de un valor trascendente, superior al logro material. El Señor nos llama hoy a arrepentirnos de todo compromiso con el pecado y la falsedad. Su palabra es una espada de juicio que con filo expone y condena aquello que Él aborrece, y por el otro lado defiende a quienes demuestran fidelidad a su palabra. Por tanto, seamos vencedores por medio de su amor y cuidado manteniéndonos firmes en la verdad del Evangelio que hemos recibido, rechazando toda enseñanza que invite a transgredir con el mundo. A quienes perseveren en la pureza y la fe, les espera una recompensa incomparable: comer del maná escondido en intimidad profunda con Jesús y ser receptor de la piedrecita blanca con un nombre nuevo, señal eterna de que pertenecemos solamente a Él. Si, si todavía no cuentas con la piedrecita blanca, este es el día que hizo el Señor para que reconozcas tus pecados, te arrepientas y le pidas perdón a Dios de todo corazón y reconozcas a Jesús como tu Señor y Salvador, y tendrás no solo una piedrecita blanca, sino también un nombre nuevo y una promesa de vida eterna en su presencia. Oramos para que el Espíritu Santo nos dé oídos para oír lo que el Señor nos ha hablado y corazones puros para obedecerle y así vivir en santidad. Que el Señor les bendiga.